Queridos hermanas y hermanos, bienvenidos en estudio del Departamento Ministerial en la Asociación General, especialmente en nuestro estudio de la Escuela Sabática, la lección del sábado del 30 de marzo 2013. Nos gustaría empezar nuestro estudio juntos con una oración en silencio. Amén. Bueno, tenemos una lección muy especial, muy interesante. El título es El novio. Yo creo que hay muchos hermanos y hermanas que se recuerdan de su noviazgo, de sus bodas, y si ellos no tenían esta posibilidad, también se recuerda de las visitas de otras bodas. Es una celebración, es una fiesta muy especial, muy grande, y por lo tanto Jesús usa esta fiesta tan importante para ilustrar también una otra fiesta, más importante todavía, la fiesta de la entrada en la vida eterna, la fiesta de la entrada en nuestra nueva ciudad, del nuevo Jerusalén. Vamos a ver, nos gustaría mostrar también la lección para que podamos ver los textos. Aquí tenemos un testimonio como introducción que debemos mencionar un poquito en vista de acontecimiento de la pronta venida de Cristo. Debemos trabajar con vigilancia para preparar nuestras propias almas, para mantener nuestras lámparas bien acondicionadas y brillando, y para presentar a otros la necesidad de prepararse para la vida, para la venida del esposo. Entendemos de este testimonio que el punto central es la boda, pero no solo la boda como una fiesta, pero especialmente se está hablando aquí de la preparación para la boda. ¿Quién puede entrar en esta boda? ¿Qué son las condiciones? ¿Y quién, por supuesto, no puede entrar? ¿Por qué no puede entrar? Entonces, eso es el punto central de nuestra lección. Tenemos una historia escondida en el fondo de la lección que es también muy interesante. Tenemos un amigo que presenta el novio adelante del mundo, adelante de la novia, pero en lo mismo tiempo vemos que la novia se está preparando, pero de una vez se descubre que el novio se va a quitar, desaparece. Imagínense qué tragedia para la novia, qué tragedia para los padres, para todo el mundo que está invitado en la boda. Es una tragedia increíble. Entonces lo esperan, se va a venir, no va a venir. Entonces tenemos también un mensaje especial. Sí, viene otra vez, viene el novio. Entonces sí vamos a tener una boda, vamos a tener una celebración. Entonces es cuando también estamos hablando de la boda. ¿Qué es esta boda? ¿Qué son las visitas? ¿Quién puede participar? ¿Quién no puede? Y la preparación, por supuesto. Entonces, eso es el fondo de la lección, la línea central. Todos los puntos en la lección están muy interesantes, muy importantes, y podemos hacer casi un estudio bíblico relacionado con cada pregunta por separado. Pero claro, el tiempo no va a ser suficiente, por lo tanto debemos tener una disciplina y guardar un poco las cosas para no salir
del tiempo y dejar tiempo del fin de la lección. También no debemos olvidarnos que este sábado tenemos un informe para leer el avance de la obra en otros países, especialmente los países árabes. Entonces debemos considerar que tenemos poco tiempo para la lección misma. Bueno, vamos adelante con los puntos más central. Tenemos el primer subtítulo, Juan de Bautista, amigo del novio. Y Juan de Bautista, como yo mencioné, es el amigo del novio y el amigo está presentando el novio. La primera pregunta, ¿quién presentó al novio y de qué modo? Bueno, tenemos la respuesta. Antes de llegar al punto central de esta pregunta, me gustaría darle una introducción en el asunto de los amigos del novio y por qué Jesús está usando esta parábola de la boda. En la tradición judaica, la boda funciona, o la ceremonia de la boda funciona de una manera un poco distinta de las ceremonias que se están haciendo en los países del oeste. Los países del oriente siguen mucho esa tradición judaica, pero en otros países no tanto. Por ejemplo, en la tradición judaica, la boda empieza, o prácticamente el matrimonio empieza, no con el matrimonio, con la boda misma, pero empieza antes de eso, empieza prácticamente con el noviazgo. Cuando hay un compromiso de noviazgo, ya se considera que esa gente ya están conectadas, están prometidas. Recuérdense de María y José. Cuando José descubre que María está embarazada, ellos no están casados todavía, pero están novios, oficialmente comprometidos. Por lo tanto, él pide un consejo del rabino si él puede o si él debe divorciarse de ella. Entonces, en la tradición judaica, un divorcio puede suceder no solo después de que se celebra la boda, pero también en el tiempo del noviazgo. El tiempo de noviazgo en la tradición judaica antigua fue más o menos de un año entero. Entonces imagínense que eso es serio, entrar en un matrimonio. Pero entonces cuando viene la boda, ¿qué sucede? Entrando en la boda, el novio junta a sus amigos en su casa. Entonces ellos tienen una celebración pequeña, un despido del amigo, se puede decir. Entonces la procesión empieza de la casa del novio. Él con sus amigos, con sus padres, él llega a la casa de la novia. En la casa de la novia, por supuesto, también es una pequeña celebración. La novia con sus amigas, con sus padres y otros de la familia están preparándose, la novia se está vistiendo y todo eso. Entonces el encuentro es muy interesante, el novio coge la novia, entonces la procesión sigue, entonces juntos, todos juntos, hasta el lugar de la celebración. Eso es más o menos la tradición. Entonces eso es que sucede aquí en esta lección, también en la parábola de la boda, y por qué los vírgenes están esperando. Entonces tiene una idea de cómo suceden las cosas. Entonces, ahora, ¿quién
presentó al novio y de qué modo. Juan Bautista fue el amigo del novio. Es interesante que Juan de Bautista es un personaje muy importante. Él anuncia la venida de Cristo, pero prácticamente la boda o este noviazgo no está empezando con Juan de Bautista. ¿Por qué? Porque este noviazgo fue formado o fue prometido, el novio fue prometido mucho antes, prácticamente desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo Jesús se ofrece como ofrenda, entonces el noviazgo toma su lugar. Después tenemos las otras parábolas que describe cómo el rey hace su boda, él prepara la comida y todo eso, entonces él manda sus servidores para invitar las visitas especiales, visitas escogidas para la boda. Y sabemos que sucede que ellos que fueron elegidos no quisieron venir. Entonces viene otro momento muy importante cuando se invitan todo de las calles, todo el mundo. Entonces ya procede cuando prácticamente la primera venida de Cristo y cuando el Evangelio se abre sus puertas para los gentiles. Entonces debemos entender que la ilustración de la boda es muy interesante y no empieza prácticamente todo con la primera venida de Cristo, es solo una parte, claro, la parte central del plan de salvación, pero es una parte de una historia larga, de una promesa y una entrega del novio mucho antes de que él venga. Bueno, y Juan anuncia aquí en Juan capítulo 1, 29, dice: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, hay muchas preguntas que pueden surgir. Por ejemplo, ¿por qué dice el pecado y no los pecados? Es porque Jesús con su primera venida prácticamente y con el sacrificio que él está haciendo, él muere para todo el mundo. Él da la oportunidad, una segunda oportunidad al mundo. También para ellos que no lo aceptan, por supuesto, porque ellos de esta manera tienen la posibilidad de vivir esta vida temporaria y elegir el Evangelio si quieren. Todo eso es una parte del plan de salvación. Y entonces viene después el juicio, entonces cuando Jesús intercede, pero ahora no para todo el mundo, pero personalmente para cada persona que se convierte. Bueno, hay mucho que decir, no queremos pararnos en la primera pregunta, pero debemos mencionar también que este Juan que anunció la primera venida de Cristo debe venir otra vez para anunciar la segunda venida. Este es el Juan prácticamente que en la parábola de los vírgenes, de los 10 vírgenes, está anunciando en medianoche está anunciando la venida del novio. Entonces debemos entender que hay un trabajo que hacer y este trabajo debe hacerse de un pueblo especial y debe anunciar también la segunda venida, preparar el camino
Bueno, y Juan es el hombre que tenía una dieta especial, tenía una vestidura especial, una educación especial, en todo fue él muy especial, y este pueblo que va a venir en los últimos días sigue el mismo patrón, sigue la misma misión de Juan de Bautista. El próximo subtítulo, el novio es quitado. Bueno, aquí viene la tragedia de esta boda. ¿Cómo puede ser que una boda sucede sin el novio? Imagínense si esto sucede en realidad, toda la gente esperando. En la boda el novio no viene. Qué tragedia, qué desesperación para la novia y qué vergüenza para todo el mundo. Pero, ¿qué sucede aquí? Segunda pregunta, vamos a ver. ¿Permanecería el novio con sus discípulos? Es la pregunta. Y es interesante, en Mateo 9:15 dice, y Jesús le dije, ¿pueden los que son de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrá día cuando el esposo será quitado de ellos, entonces ayunarán. Jesús anuncia anuncia esa tragedia, este zarandeo que va a suceder. Claramente lo anuncia varias veces, pero bueno, los apóstoles no les gusta este mensaje, por lo tanto no lo presta mucha atención, y cuando sucede, en realidad ellos no están preparados, no entienden qué está sucediendo. Aquí tenemos el testimonio, deseo de toda la gente. Vendrán días, le dijo, cuando el esposo les será quitado, entonces hará en ellos días. Y aquí viene la explicación. Cuando visen a su Señor traicionado y crucificado, los discípulos llorarían y ayunarían. Es interesante que prácticamente la presencia de Cristo y su explicación, ser quitado, está anunciando, en la tecnología siempre está conectada, está prácticamente Juan de Bautista está anunciando su crucifixión, y Jesús está anunciando su crucifixión, el deseo de toda la gente. Bueno, vamos a ver a pregunta número 3. ¿Cuándo fue tomado el novio? ¿A dónde se fue? Es una muy interesante pregunta, y se puede conectar pregunta 2 y con pregunta 3 si no tienen mucho tiempo, si no tienen suficiente tiempo. Aquí es el versículo bíblico que podemos considerar en Marcos 16, versículo 19. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Es interesante. Bueno, es una meditación por sí, por qué aparece a María primero, y quién fue primero, y quién fue el segundo en la tumba, y cómo se desarrolla todo. Es muy interesante, pero bueno, no es un punto central de la lección. Vamos a ver cuándo fue tomado el novio. Fue tomado después de la crucifixión. Fue entregado. Como Jesús también dijo, entrego mi vida para ustedes. Cuando fue tomado el novio es en el momento de su sacrificio. ¿Y a dónde se fue?
Bueno, sabemos también cuando María está en la tumba, quería, no está mencionando aquí Marcos, quería, bueno, caer en los pies de Jesús y abrazarlo, pero Jesús no le permite porque dice que yo necesito primero subir al Padre y entonces puede ser aceptado su sacrificio. Es muy interesante, aquí está más explicado en los testimonios por qué necesitaba Jesús ir y abandonarnos. ¿Por qué? Porque Él debía preparar nuestro camino, Él debía preparar los lugares celestiales. No solo eso, pero dice que si Él no se iba, no puede ser o no sucedía el bautismo del Espíritu Santo. Él dice que Él necesita irse para que pueda enviarnos Espíritu Santo, que es el Consolador y que nos va a enseñar y todo eso. Entonces, en el tiempo cuando Jesús estaba con sus discípulos, ellos estaban entregando a Él todo y prácticamente muchas cosas que no entendían ellos lo dejaban así sin tomar mucha responsabilidad personal. Pero cuando Jesús se fue, entonces es cuando ellos entendieron la necesidad de poner su propio esfuerzo en su propia entrega, y también sentían la necesidad del Espíritu Santo, sentían la necesidad de crecer espiritualmente y de trabajar mucho más que antes. Aquí está algunos testimonios, deseo de toda la gente, muy claro se explica esta pregunta. Había llegado el tiempo en que Cristo había de ascender al trono de su Padre. Como conquistador divino, había de volver con los trofeos de la victoria y los atrios celestiales. Es un tema por sí muy interesante, muy extensa. Ahora Jesús recibe otra vez el trono. Prácticamente Él tenía el trono, pero lo abandonó para venir a esta tierra. Ahora regresa en naturaleza humana que permanentemente queda en la eternidad con Él, y también tiene atributos, los primeros frutos que Él lleva consigo para la vida eterna. Bueno, seguimos adelante a la próxima pregunta 4, y aquí tenemos un otro subtítulo: la parábola de la boda. Esta es una parábola sola que se menciona aquí en la pregunta 4, es la parábola de Mateo 25 de los 10 vírgenes. Pero como yo mencioné antes, hay más parábolas que hablan de la boda. Y entonces debemos entender que esas parábolas también podemos considerarla en nuestra escuela sabática si es necesario y si tenemos tiempo. Pero esta parábola habla de que aquí en la pregunta 4 no se refiere solo a las cosas espirituales o nuestro nivel espiritual o la preparación, pero también menciona algunos puntos históricos cuando esta parábola prácticamente llega de un cumplimiento literal en un punto histórico cuando sucede eso.
¿Qué ocurrió al inicio del movimiento adventista? Cuando el séptimo ángel empezó a sonar la trompeta. ¿Cómo se representa la boda? ¿Qué parábola se refiere a este evento? Entonces tenemos aquí los versículos de Mateo 25, pero también está relacionado Mateo 25 con la profecía de Apocalipsis 11. Y eso hace esta pregunta muy interesante, pero también muy extensa, muy extensa. Esa pregunta solo es un estudio bíblico por sí y de verdad le deseo mucho talento a presentar esta lección para el corto tiempo que tenemos. Vamos a ver aquí el versículo de Apocalipsis, comentamos un poco, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre jamás. Bueno, Apocalipsis 11 prácticamente está hablando de las plagas, cuando el ángel del cielo prácticamente él también es que derrama las plagas sobre el mundo. Entonces debemos entender que este evento está relacionado cerca del tiempo de fin de gracia. Entonces debemos entender que si hay el fin de gracia, entonces es fin de todos los tiempos, prácticamente en el último momento. Entonces, regresando a la pregunta 4, que dice, ¿qué ocurrió al inicio del movimiento adventista? Entonces debemos entender que ¿qué ocurre? El movimiento adventista está empezando el último periodo de la historia de la iglesia, y por lo tanto se anuncia la venida de Cristo, se anuncia la venida del novio, la primera venida del novio. Pero en lo mismo tiempo, aquí cuando se relaciona de Apocalipsis 11, se habla también del otro anuncio, del anuncio de la última venida, o no es de la última, de la segunda venida de Cristo, y ahora Él viene como Rey de Reyes para recoger todos ellos que lo siguieron por fe. Bueno, debemos mencionar también las otras partes de la pregunta 4, porque aquí son 3 preguntas. La pregunta: ¿cómo se representada la boda? ¿Y qué parábola se refiere a este evento? Bueno, eso también debemos mencionarlo. La representación de la boda, mencionamos ya antes un poco de esto, y también la parábola de los 10 vírgenes, pero también las parábolas de la boda y de los invitados. Y prácticamente no debemos hablar mucho de los invitados en pregunta número 4, pero en pregunta número 5 ya vienen el tema de los invitados. Y aquí tenemos también el otro subtítulo: la novia y los invitados. Vamos a ver ahora la otra parte de la boda, o de los participantes de la boda. ¿Qué se dice acerca de la novia y los invitados? Bueno, eso es también un estudio bíblico por sí,
¿Quién son los invitados? Muchos son los invitados, pero pocos son los elegidos. Entonces ya desde aquí, empezando, podemos entrar en Apocalipsis 21, Apocalipsis 10 y vamos a ver una información muy interesante. Se presta de mucha interpretación y es muy profundo, muy espiritual. Vamos a considerar primero el versículo de Apocalipsis 21. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 postreras plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la esposa, mujer de Cordero. Y llévame en espíritu y un grande y alto monte, y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, en acuerdo de Apocalipsis 21, entendemos que o se presenta la novia de Jesús, todos ellos que son salvos de todos los tiempos, todos juntos están en la nueva Jerusalén, la ciudad, la nueva ciudad, ciudad de oro, ciudad de cristal, como sea. Es lo más maravilloso que nos podemos imaginar. Entonces, eso es el punto final. Entonces la novia prácticamente aquí, Apocalipsis 21, se representa como la iglesia, pero no la iglesia de un tiempo, de una parte del tiempo, pero la iglesia de todos los tiempos, la iglesia desde Adán hasta el último que se va a salvar. Entonces es glorioso observar esos versículos. Aquí es el otro versículo, y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Es interesante, está confirmado. También, aquí me gustaría mencionar algunas líneas del testimonio. En la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él en la boda. La venida del esposo representaba aquí, se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino, y lo representa, se llama la novia, la esposo del Cordero. Bueno, eso es parte, está en el versículo, pero la línea antes que habla de Jerusalén está hablando de la preparación muy especial. La preparación y las pruebas. ¿Quién puede entrar en la boda? Entonces están antes de la boda. La boda no es el proceso de la salvación, no es la santificación o la justificación. La boda es el resultado de toda esta vida cristiana, de la entrega a Cristo, de recibir a Cristo como sustituto y todo eso que estábamos estudiando en las otras lecciones hasta este momento. Entonces, ¿quién son los invitados y qué es la novia? Es en esta pregunta 5. Vamos a ver pregunta número 6. La fiesta de boda. Entramos un poco en detalles. En la pregunta número 5 se puede mencionar mucho. Imagínense que Juan capítulo 10 también habla de
las ovejas y ellos que entran por la puerta y otros que entran no por las puertas. Entonces tenemos también la parábola de la otra parábola de la boda, donde teníamos un visitante que prácticamente entró en la boda pero sin tener la vestidura especial que fue ofrecida en la entrada, y este hombre no fue permitido a quedarse ahí. Entonces todo esto es una información muy interesante, se puede usar, debemos mencionarlo en la lección. Pero ahora viene la pregunta 6. ¿Cuándo vendrá el novio para llevar a los santos con él en la cena de las bodas del Cordero? ¿Cómo se engalanará? Bueno, perdón, mi pronunciación no es perfecta, pero se entiende leyendo la pregunta. Bueno, ¿cuándo vendrá el novio? Aquí no se trata de la fecha, no podemos ya poner ni el día, ni el año, no podemos poner ninguna especulación en este sentido. Pero que la pregunta tiene otra intención. La pregunta tiene la intención a ver qué condiciones deben cumplirse para que viene el novio. Y eso es el punto central. Nosotros debemos ser preparados. Eso es el punto central. Si el pueblo de Dios está preparado, si el mensaje está anunciado, entonces ya va a venir el novio. Y es interesante que una boda no es solo una celebración. La boda necesita una preparación grande. Preparar comida, hacer las invitaciones, meses y meses, a veces hasta años antes de la boda se hacen preparaciones para que eso suceda. No hablamos que prácticamente una niña, la preparación de la boda empieza después de su nacimiento. La madre empieza a juntar bienes y juntar los regalos que se van a ofrecer en la boda. Entonces es una preparación de largo tiempo para que suceda esta celebración exitosamente. Y en ese sentido, ¿qué podemos ver aquí? La fiesta de la boda, cuando vendrá el novio, cuando se prepara, cuando esa preparación está hecha, cuando todo está preparado, los invitados están invitados, cuando todo que está programado y planificado está en su lugar. Y aquí tenemos, por ejemplo, el segundo versículo. Por tanto, también vosotros están apreciados, porque el Hijo del Hombre he de venir, y ahora que no penséis. A la hora que no penséis. Bueno, tenemos los señales de la venida, pero sabemos que para el mundo va a ser una sorpresa. También un poco del primer testimonio aquí. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando antes del arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incienso y alzando las manos exclamó en alta voz, causando: consumado es. Todos los casos habían sido fallados para vida y para muerte. Bueno, es un asunto glorioso. También debemos entender que nuestra participación en el anuncio, en la invitación de todo el mundo,
es muy importante, es un asunto de vida y muerte. Y esto es que prácticamente vamos a verlo aquí también en pregunta número 7, la última pregunta. ¿Qué se dice de aquellos a quienes se los considera participar de la cena de boda de Cordero? ¿Qué se dice a aquellos? ¿O cómo lo llaman? Bueno, Apocalipsis 19, versículo 9 responde a esa pregunta. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que sean llamados en la cena del Cordero. Y me dijo, esas palabras de Dios son verdaderas. También el otro versículo dice, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, los dos versículos, uno indica la invitación celestial que está dada para todos, y el otro versículo obviamente está hablando de la santificación de la iglesia de Dios en su forma de gloria, en su forma de victoria. Vamos a ver aquí, considerar el testimonio. El examen que de los convidados en la fiesta hace el rey representa una obra de juicio. Los convidados en la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. Es interesante hablar de la ropa y del carácter, que esta ropa prácticamente es un carácter. Bueno, también entendemos que la ropa es la justificación, pero aquí dice que no solo eso, más de eso, es el carácter. Entonces entendemos que recibimos como un don del Señor también un carácter. El nuevo nacimiento prácticamente implanta en nosotros un otro hombre, un otro carácter. Entonces debemos entender, hermanos, que no debemos temer nada, porque la formación de un carácter perfecto no es obra nuestra, es una obra de Cristo que nace en nosotros. Nosotros solo debemos permitirlo, que Él hace esta obra. En lo mismo tiempo, no debemos olvidarnos las lecciones pasadas, especialmente hablando de Jesús como nuestro sustituto, después y garante, después se hablaba de Jesús como nuestro abogado, como nuestro testigo y como nuestro juez. Entonces no tenemos nada de temer si estamos con Cristo y permanecemos con Cristo hasta el fin. No tenemos nada de temer. Pero en lo mismo tiempo debemos entender que Jesús espera de parte de nosotros la colaboración con su Espíritu para que nosotros vivimos esta vida nueva y usamos este nuevo carácter, lo poseemos este nuevo carácter en nuestra vida. Aquí también es interesante, debemos mencionar esta parte. Dice así: únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. ¿Únicamente de qué?
un manto que Cristo mismo ha provisto. Entonces, debemos poner el énfasis que la fe no es nuestra, es la fe de Cristo, debemos poseer. También tenemos la justicia, no es nuestra, no es que nosotros no volvemos a estar justos, no, pero es la justicia de Cristo que Él no imputa y no imparta. Entonces tenemos aquí también que el carácter no es nuestro, pero es un carácter de Cristo que Él está implanteando en nosotros. Y únicamente dice, el manto de Cristo mismo que ha provisto puede hacernos dignos de aparecer adelante ante la presencia de Dios. Muy importante y muy interesante es esta lección. Bueno, para meditación, como siempre, tenemos testimonios preciosos y versículos, y sí me gustaría mencionarlo. Hemos de dar a los hombres la última invitación en la fiesta del Evangelio, la última invitación a la cena de bodas del Cordero. Aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo, ¿veis aquí el Dios vuestro? Los últimos rayos de luz misericordiosas, el último mensaje de la clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Bueno, de un punto de vista representa cuán poco tiempo tenemos nosotros. Es el último mensaje, ya no tenemos más. Y todo el mundo prácticamente, todo el universo está esperando que nosotros terminamos este trabajo, que nosotros anunciamos que tenemos de anunciar. En lo mismo tiempo, dice este testimonio, el segundo, que prácticamente el anuncio no es solo una palabra, no es solo un grito, un artículo que sale en la televisión o una noticia que perturba a todo el mundo, pero es una revelación de un carácter, una revelación real de un hombre convertido, de un hombre que ha aceptado a Cristo y sí puede mostrar por obras, por realidad, en realidad, que eso no es una teoría, pero es una verdad, una fuerza increíble. Para estudio personal también es un testimonio importante. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes, Señor de Señores, para redimirnos a los suyos que se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en su reino. Mis queridos hermanos y hermanas, eso es que espera a todos ellos que están aceptando el Evangelio y que viven el Evangelio, que mueren todos los días y resucitan con Cristo y que tienen la experiencia de la conversión. No tenemos nada de temer si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le bendiga. No se olviden a leer el informe de el trabajo misionero y también a ofrecer para este trabajo tan importante. Como pueden constatar ustedes mismos, es que este trabajo de la obra extranjera, alcanzar nuevos países, es que Jesús espera. Y por lo tanto sus ofrendas son muy importantes para sostener esta obra, para ayudar, para que la conferencia general pueda más rápido y más efectivamente hacer este trabajo, para que podamos también esperar más pronto la venida
del novio y entrar en esta celebración tan maravillosa que es la boda del Cordero. Dios le bendiga y le guarde. Queridos hermanos y hermanas, un feliz sábado y muchos saludos a todos. Amén.